Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Nos encontramos esta tarde aquí con motivo de la presentación de la colección Ensayos Saharianos. Se encuentran en la mesa, a mi derecha, don José María Lizundia Samayoa, director y editor de Ensayos Saharianos y además miembro de esta casa. Y a mi izquierda, don Abdelkader Chaoui, premio a la creación literaria de Marruecos y ex embajador de Marruecos en Chile. En primer lugar, toma la palabra don José María Lizundia. Buenas tardes. Muchas gracias de nuevo a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife por ofrecernos esta oportunidad. Es una colección sobre ensayos, se llama Ensayos Saharianos y participan diversos autores. De momento, aquí hemos publicado a dos marroquíes, dos colombianos y dos españoles. Los españoles son Manuel Vidal, que es un periodista de Las Palmas, y yo. Y luego está Abdelkader Chaoui por Marruecos y Yamal Mechbal. Por Colombia está Gabriel Restrepo y Clara Riveros. La particularidad que tiene esta colección es que, aparte de la dimensión internacional, es que son ensayos y relacionados con el Magreb. Yo he trabajado bastante el tema del Sáhara y lo que quería dar por superado, y entonces ver el Magreb desde otras posiciones, porque lo que tienen en común todos los libros es que el objeto de los mismos es el Magreb. Yo edito, pero no soy editor, y es un placer, da mucha gratificante el poder publicar cosas que a uno le gustan y crees que puede interesar en el futuro o que estás haciendo algo bien. Para mí la idea surge con este amigo Yamal Mechbal, que es un exdiplomático de carrera marroquí, jurista, escribe en medios españoles y marroquíes, y entonces es marroquí y, lógicamente, ante la cuestión del Sáhara tiene una posición muy clara. Y lo que es curioso es que fue ministro plenipotenciario de Marruecos en Madrid durante 2 etapas y hace uso de una bibliografía que he estudiado a los autores que han publicado sobre el Sáhara, ellos tenían a su disposición, pero no la utilizan. Y entonces, lógicamente, es una voz discordante en la unanimidad de enfoque que hay en España, que siempre muy prejuiciosa frente y hace muchos reportajes en la provincia de Los Domingos sobre el Sáhara, y aborda el Sáhara alejado de todos los componentes políticos, sino del equipo femenino del Ayun y cosas así. Luego está Abdelkader Chaoui, que es el que acabará el acto con unas palabras que supongo que serán realmente interesantes, que ya voy a glosar su biografía brevemente. Él nació en Baptasa, que está cerca de Chaouen. En el año 74 es detenido y pertenece al movimiento, al grupo 23 de marzo, un grupo de orientación marxista-leninista. Es condenado a 20 años y pasa 16 años en las cárceles de Marruecos. A la muerte de Hassan II y la llegada al poder de su hijo Mohamed VI, constituye la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, y a él le nombran miembro de esa comisión. Al final acaba siendo embajador, no agregado cultural, sino embajador de Marruecos en Chile, donde radica la Fundación Mohamed VI, que se dedica al diálogo de civilizaciones. Ha intervenido en foros de interculturalidad, y luego, en el año 2000, con una obra que no puedo dejar de recomendar, Patio de Honor, obtiene el máximo galardón literario de Marruecos
que es el Premio de la Creación Nacional. Mohamed Chukri, que es, lógicamente, es un escritor internacional, y él hace siempre gala y motor de honor de ser un escritor en lengua árabe. En lengua árabe es una cosa que tiene, que es de lo que va a hablar él, pero yo adelanto un poco, todos los escritores que conocemos de marroquíes, Tahar Ben Jelloun, Abdallah Taaya, la Goncourt, Leila Slimani, Maibi Nevin, todos ellos, Chukri, Babret, esos ya son de expresión marroquí, son franceses, es decir, escriben en Francia, les traducen y pasan a ser escritores marroquíes, pero por el tamiz francés. Chukri se expresa y reivindica el idioma árabe, que es, siendo además de una zona que conoció durante el protectorado español y aprendió en el colegio a hablar español. Es crítico literario de prestigio internacional, editor y periodista, es decir, ha tocado todas las facetas relacionadas con la literatura. Es el mayor, según Chukri, exponente de la literatura autobiográfica de Marruecos. Y luego también una de las cosas es que, vamos, que ornan su trayectoria es que fue galardonado en Casa África de Las Palmas cuando existía la SILA, el Salón Internacional del Libro Africano, y le galardonaron y le invitaron, estando entonces de embajador en Santiago de Chile, a venir a Las Palmas. Es decir, tiene ese contacto con Canarias a partir de en base a ese título que ostenta. Por último, y en la actualidad, sigue produciendo, ahora están editando en Líbano. Al ser un escritor en lengua árabe, tiene posibilidades de difusión, no en Europa, pero sí en esto. Está traducido al español, tiene ahora un libro con Almudena Grandes, y el último es miembro de la alta autoridad de la televisión pública y privada de Marruecos, es decir, tiene ese cargo cultural, informativo, que es lo que él es, especialmente, y él nos hablará. Y como me he dejado algunos autores, decir que Clara Riveros, que es, como nosotros ya hemos forjado profundos lazos de amistad y admiración y reconocimiento, pues Clara Riveros es una politóloga, joven politóloga colombiana, que tiene una página influyente en Marruecos y en el orbe iberoamericano sobre Marruecos, y es autora de 2 libros que aquí no creo que tenga mucho interés porque es Marruecos en relación a Iberoamérica y ese mundo. Y Gabriel Restrepo, ninguno de nosotros, bueno, yo tengo un libro también, somos académicos, no procedemos de ese mundo, y que no sé si favorece o perjudica, pero que es otra modalidad de estar presente. Yo soy muy amigo de lo académico para recabar datos, información, objetividad y tal, no tanto como lector. Y el único que de estas características es Gabriel Restrepo, que es una gran autoridad intelectual en toda Latinoamérica, que ese sí tiene formación clásica, porque es de formación, es sociólogo, pero abarca muchas áreas del saber y del pensamiento. Es un gran poeta que te puede sorprender con traducciones directas de Rilke hechas por sí mismo. Es un colombiano que habla alemán y habla muchos idiomas y que además maneja el pensamiento grecolatino, humanista, el científico social y el pensamiento gnóstico, y es un alarde de imaginación, de interés de abordar poéticamente el tema de Marruecos, porque estuvo en uno de los actos que se celebran en el Sáhara, y entonces le da una dimensión, el único académico
que es el más poético, es decir, el que se vale de la verdad poética, de las verdades, de revelación, de la iluminación, es decir, de la otra dimensión. Y no me he dejado ninguno, y entonces, y es también un honor, en vez de presentar y hacer relación minuciosa de cada libro, el hacer la edición de una colección invitando al personaje, a la personalidad literaria, diplomática, política, porque, como he dicho, estuvo 16 años en la cárcel y luego resultó ser diplomático. La complejidad y la riqueza y el valor literario, no olvidemos que es Premio Nacional de Creación de Marruecos y, según Chukri, el máximo autor de autobiografías de Marruecos, es el que hará una pequeña conversación, o esto hablará de la literatura marroquí, de la novela marroquí, y luego también hará alguna alusión por el parentesco de la Masik bereber con el Masik canario, de esos temas. Entonces le doy la palabra a Abdelkader Chaoui. Me toca a usted. Muchísimas gracias. Con mis agradecimientos a usted, señora, por la presentación, y es un placer de estar en la sede de vuestra institución. Mis agradecimientos también se dirigen a nuestro querido amigo José María Lesundía, quien me invitó diría yo, a este evento por dos cosas, más o menos. La primera es participar con mucho gusto y placer. Lo he sido desde unos meses, ya son años, no, pero un año, más de un año, pues participar con mucho gusto y placer en la presentación del proyecto colección de libros sobre temas de cultura y política marroquí. Lo vamos a dejar allí con esta denominación. Con un título que ya ustedes lo saben, emblemático del sello, que es Estudios Saharianos. Y en esta colección yo tengo ya un libro publicado sobre temas de cultura, donde un tiempo más voy a abarcar en ese tema. Yo considero que es un proyecto muy interesante, que me da la impresión que con el paso del tiempo y su importancia cultural y política, lo tengo pensado y así lo considero, pues tomará una forma más adquirida que se puede estimar en el futuro. Ya están publicados 7 libros y yo creo que, como lo tengo entendido, que vamos a seguir haciendo lo mismo en ese proyecto tan interesante como les había dicho anteriormente. Pues la segunda cosa tiene que ver con esta pequeña charla, así lo vamos a decir, que iniciamos en este momento, claro está, para hablar, más o menos son pocas ideas. Yo me interesaría escuchar también a ustedes si por acaso habrá unas preguntas en relación con lo que voy a abordar y presentar. Pues son hablar un poco de literatura marroquí, de un enfoque, de un punto de vista un poco diferente de lo que se entiende generalmente cuando se habla de la literatura marroquí, sobre todo en castellano. Os doy la bienvenida y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Intentaré brevemente, en relación con el tema, pues hacer un pequeño esfuerzo de contextualizar más o menos unas ideas que tienen que ver
con lo que se puede llamar, y me imagino que así se llama, con un título de una cierta indicación, pues la creación novelaria en Marruecos. Suena como tengo que hablar sobre la novela, pero antes que nada voy a abordar el tema del contexto histórico y brevemente, claro está, literario, en donde la novela marroquí, que yo, no por definición, claro está, yo ya tengo 8 novelas publicadas en árabe y una traducida al castellano y otra traducida al francés, y eso que me da esa posibilidad de hablar de la novela en el marco de la literatura marroquí. Me refiero, pues, a modo de entrada, en relación con este tema, a lo que por definición es la textura del género literario nombrado novela. Porque cuando pongo esto entre paréntesis, cuando se habla de la novela generalmente y en el contexto occidental, tiene otro tono y me parece que se puede abordar, y es ciertamente la crítica literaria se aborda de otra manera, diferente. No solo estoy refiriendo al contexto histórico diferente que relacionado con Marruecos o con el mundo árabe, porque estamos hablando de la novela particularmente escrita en lengua árabe, que es algo diferente de cualquier otra forma de novela, escrita por ejemplo en francés o español o inglés o cualquier otra lengua del mundo. Así que la literatura marroquí moderna, lo que se puede llamar literatura marroquí moderna, L con doble M, literatura moderna, a mi parecer es como un fruto expositivo, porque pertenece a la narración, expositivo, de dos factores determinantes, dos factores por lo menos determinantes que tienen que ver con la historia, pero también tienen que ver con la particularidad, si me lo permiten, particular de un país que está geográficamente en el Magreb, y me refiero a Marruecos. El tema es, como el factor determinante primero, es ese encuentro político-cultural, que es un poco reciente, que se produjo en la historia del colonialismo francés y español. Para saber que Marruecos, así lo tengo entendido, yo estoy hablando bajo la de José María, el único país del norte de África que fue colonizado o bajo la protección del protectorado de dos potencias y más, creo yo, internacionales de aquel entonces, de aquella época, que son Francia y España, teniendo en cuenta que la ciudad de Tánger fue una ciudad internacional porque había otras potencias más, la inglesa, unos alemanes y se pasa de... ¿eh? Sí, había uno, sí, bueno, pero no tanto con los intereses que han tenido y habían tenido, por ejemplo, los ingleses o los españoles o franceses en esa ciudad. Pero se sabe que es una ciudad internacional y que tenía, y yo creo que sigue teniendo, un estatuto particular, más o menos. Pues ese encuentro, diría que se produjo en la historia del colonialismo francés en Marruecos, ha sido, evidentemente, con todas las influencias
que se puede imaginar, todas las influencias que se puede imaginar. Yo no quiero extenderme en hablar de unas informaciones que tienen que ver con temas de historia, pero cuando aludo al encuentro, se entiende precisamente que Marruecos, desde el siglo XVIII, prácticamente de finales del siglo XVIII, pues ha tenido ese contacto tan fuerte y tan en el tiempo, y sobre todo en el siglo XVIII, pero principios del siglo IX, entre una estructura tribal, más o menos, pero bajo dominación de un Estado vigente que viene del siglo XVII, bajo el reinado de los alauitas, porque aquí también abro un paréntesis para decir que la monarquía alauita ya tiene casi cinco siglos seguidos. Estamos hablando de 1600, de la época de Moulay Rashid, de 1670 y tanto, y es un tiempo, son siglos seguidos hasta llegar al reinado de Mohamed VI, que periodistas españoles que a mí a veces me da gusto leer lo que escriben sobre Marruecos, pues siempre hablan, cuando hablan de Marruecos, hablan de monarca alauita y no mencionan el que gobierna en Marruecos como rey o como sultán, como ha sido el caso, por ejemplo, en los años 30, 40. Pues doy el ejemplo de muchos que escriben en El País, en El Mundo, en todo, pues hablan reino alauita. Es que como se habla de Marruecos en los siglos pasados, anteriores, y que lo que se comenta en relación con el sistema político, así lo denomino yo, cuando se habla del sistema político se menciona en el fondo de ese sistema político un monarca que tiene una cierta pertenencia a una familia que se llama alauita, sin saber tampoco que los alauitas también existen y viven en Siria y que, bueno, ahí hay muchas ramificaciones que tienen que ver con familias que han gobernado y que han reinado en cuando la apelación política seria y basada en un razonamiento tenía que ser en relación con el sistema político, que yo no puedo hablar de Felipe VI como Felipe de Borbón, no tiene ningún sentido. Bueno, eso será entre paréntesis. Pues Marruecos, como le quería decir, estaba como preparado al encuentro que se produjo más tarde en un ámbito bastante diferente, que tiene que ver con los principios del siglo XX, y ya me refiero a los años 20, 30, 40, cuando ya el movimiento nacional marroquí, bajo el protectorado español-francés, el movimiento marroquí se empezó a militar y a tener una voz diferente y independiente. Ese me parece a mí que es un factor muy determinante que, con todo lo que conlleva y conllevó en el tiempo, que estuvo, a mi parecer, a la base de lo que podemos llamar una cierta modernidad, porque Marruecos hasta principios del principios de los años 20, del siglo XX también, y eso de punto de vista sociológico se sabe en la actualidad mejor por los estudios que se efectuaron en relación con este tema, todavía vivía bajo diría de alguna manera una plataforma tribal que
que tiene que ver con su propia historia del desarrollo en el norte de África. Me refiero a que no sé si podemos hablar de un sistema capitalista o en aquel entonces, pero de todas formas Marruecos todavía en aquel entonces y antes del protectorado no tenía una estructura de punto de vista sociológico que tenía que ver con clases sociales o políticas. Era un Estado estructurado, pero reinado de lo que se llamó más tarde, pero también en el principio del siglo XX, del Makhzen, almacén, era limitado en unas zonas de la geografía entera del país. Y eso es lo que explica, por ejemplo, en 1882 los españoles llegaron al sur de Marruecos y en 1912 se firmó el Tratado del Protectorado con Francia y luego un poco más tarde, en el mismo tiempo, con España, y que en 1913 los españoles llegaron a Tetuán, que se convirtió más tarde en la capital del protectorado español, y así fueron las cosas. Pues hasta ese encuentro, y lo más interesante de todo es que ese encuentro se produjo en el tiempo en relación con una cierta élite nacional, urbana. Una vez yo, escribiendo un tema relacionado con el libro publicado, había utilizado el término de citadino y José María me criticó bueno, por utilizar este término, pero me refería a la burguesía más o menos nacional que en los años 30 en muchas ciudades imperiales de Marruecos, y cuando hablo de ciudades imperiales, pues hablo de Fez, de Salé, de Marrakech, de Tetuán y otros lugares, donde había un asentamiento de una cierta burguesía comercial en relación con los extranjeros también. Allí ya se puede imaginar que cuando se habla de los extranjeros, pues ingleses en el siglo XIX, no tengo que hablar de periodos anteriores, y luego más tarde con franceses y luego de alguna manera, aunque limitada, con los españoles. Pues ese es el factor determinante primero. Pero también se puede hablar de un segundo factor que tiene que ver con la emergencia de la modernidad, que es la textura de la literatura, diría yo, marroquí moderna, la LWM. Pues el segundo factor es esa preparación cultural que tiene que ver con la dimensión, y es como un telón de fondo de lo que se puede llamar, y se llamó también el arabismo, como una ideología, como una ideología en su momento de renacimiento. Ahí pues tenemos un factor determinante primero que viene del occidente, lo vamos a dejar, y el segundo factor por la cultura y la pertenencia que vino también del mundo árabe, y en este caso pues siempre hay que aludir y dar el ejemplo de relación de Marruecos en aquel entonces, pues directa o indirecta, con Egipto, con Siria, con el Líbano, con otros países del Oriente Medio, que con la experiencia histórica han tenido una ventaja bastante interesante, y el desarrollo, que sea económico, cultural u otro, ha sido también muy interesante. Tenemos el ejemplo más visible de Egipto. Se sabe ya que Napoleón Bonaparte llegó a Egipto en 1700 y tanto, 70 y algo, y la primera imprenta
en lengua árabe, imprenta moderna de aquel entonces, pues allí estaba en Egipto, entre Egipto, Líbano y Siria, por el rol y el apoyo, hay que decirlo, de los cristianos árabes de esa zona. Pues la pertenencia de Marruecos a esta dimensión del arabismo como ideología de renacimiento ha sido determinante en la elaboración de lo que se llamó más tarde el modernismo tal. Para llegar a la conclusión de que cuando uno se habla, aunque muchos no lo mencionan, cuando se habla de la literatura marroquí moderna, eso en definitiva quiere decir que estamos hablando de unos 60, 70 años, nada más. Con el término que tiene el valor del prefijo, que es modernismo. Es algo que pertenece a unos 60, 70 años, no más que eso. Y por consecuencia, pues la novela marroquí, que forma parte de esa literatura, igual como la poesía, el teatro y otros géneros literarios, pues se puede imaginar fácilmente que tiene lo mismo, o menos un poquito. Eso me da la oportunidad para decir que la primera, más o menos, novela marroquí moderna, primera novela marroquí, porque si digo que es moderna, eso significa que hubo en el tiempo y en el pasado una novela tradicional o lo que sea, pero la primera novela que se publica en Marruecos se publicó en Tetuán, en 1942, por un sabio tetuaní marroquí muy conocido, bueno, en aquel entonces, y era periodista también, que se llama Tahami El-Ouazzani, amigo de los primeros nacionalistas del norte de Marruecos como Torres y otras familias muy conocidas como Bennouna, todos afiliados al movimiento nacional del norte, con muchos vínculos con España, incluso con el franquismo y de aquel entonces. Pues la primera novela se publicó en el 42 y en árabe, lengua árabe, sabiendo que en la misma época, en el marco de ese modernismo, había también otra expresión de la novela escrita en francés. Y allí también se puede hablar de la primera novela elaborada, estructurada, de alguna manera, publicada en francés en Marruecos, se publicó en 1954 por allí. Ahora bien, no se puede hacer ninguna comparación con otros contextos culturales, históricos de ningún otro país. Ahora, ni menos, por ejemplo, con España o con Francia o con otro lugar. Y lo más curioso es que cuando se publica esta novela en árabe, lengua árabe, en 1942, pasaron más de 15 años, 20 años para la publicación de la segunda. Y así fue el ritmo un poco alejado de su momento, de su historia, de su producción literaria, alejado hasta hace poco, hasta los años 90, cuando la producción literaria empezó a tomar un cuerpo y ya se puede hablar de que en los años 90, 1990, 92, 94, 95, cuando culminó la producción literaria con la publicación de unos 30 novelas. Para darse cuenta de lo que estoy comentando y diciendo, en la misma época, por ejemplo, no tengo cifras para referirme al contexto literario en la producción de la novela en España, pero en Francia, lo que se llama la rentrée littéraire, la entrada literaria en Francia, pues se publica unos 550, 600 novelas anuales.
cada año se publica en el mes de noviembre, diciembre creo yo, o antes, octubre, noviembre, pues se publican unos 500 novelas. En cuanto, por ejemplo, en Marruecos, en los años 90 no se publicaba más que 10, 15, como mucho. En la actualidad el tema sigue igual, lo que me lleva también a decirles que la totalidad de la creación literaria en relación con la novela, en Marruecos en la actualidad no tenemos más de 1.300, 1.400 novelas o textos novelarios. No son más en un espacio histórico, cultural, literario de más de 60 años. No son más. El que quiere, por ejemplo, leer una novela marroquí en lengua árabe no va a encontrar más. Y estoy hablando igualmente de lo que se produce también en lengua francesa, aunque con más no sé si se puede decir intensidad, pero con más frecuencia se publica más. Gracias a otros elementos como es generalmente la mayoría de los que escriben en francés pues publican sus textos en Francia. Pues gracias a ese elemento también no lo quiero denominar como ayuda, pero de acompañamiento y de eso. Pues en Francia se publica mucho de Francia. Y la actualidad, desde hace un tiempo, también en Holanda, y hay unos escritores marroquíes de relevancia muy interesante, por ejemplo, en Holanda, en Francia ya José María ha mencionado a Leila Slimani, Tahar Benjelloun, y hay otros en Marruecos también, cosa que no lo podemos encontrar, por ejemplo, con los escritores de lengua árabe en el mundo, en ese mapa del mundo árabe que va desde Marruecos poniente hasta países del Golfo, pasando llegando a Irak. No, lo que da la impresión de que la producción literaria, novela particularmente en Marruecos, pues todavía queda de alguna manera encerrada geográficamente también en Marruecos de alguna manera, aunque sí podemos encontrar a novelistas conocidos que escriben árabe en otros lugares del mundo árabe, como en Egipto, pero pocos, o como Líbano. Yo acabo de publicar hace como 3 semanas, 4, mi 9ª novela en el Líbano, con una editorial árabe que tienen su sede en Milano, en Italia. Pero ese es un ejemplo, y hay otros. Para llegar no sé si tengo más tiempo. Sí, puede 10 minutos más. Creo que es mucho, ¿no? Para decirles que uno de los más interesantes novelistas marroquíes que escriben en árabe solo tiene 17 novelas de mi generación. El más que ha producido producido y publicado novelas, no tiene más de 15, 16. Podemos hablar de, no sé, de 20, más o menos. Y es algo que, en definitiva, pues da una impresión sobre lo que es el género de la novela en Marruecos. Y se puede decir lo mismo en relación con la poesía, aunque con más producción
teatro, en lo demás. Y eso, como había dicho anteriormente, tiene que ver y tenía que ver en el tiempo con el concepto de la modernidad que se ha producido en Marruecos gracias a los elementos que ya había mencionado. Para decirles también que cuando se habla de la modernidad no hay que descartar, y así lo imagino yo, dos elementos también muy interesantes. Primero, que esa modernidad se produjo en un país que es Marruecos, como en otros países que no son Marruecos. En Marruecos, un país tradicional, una religión musulmana y un marco de un Estado que en el tiempo, en la época del protectorado, no era independiente. La independencia también, para decirlo de esta forma, pues ha jugado como elemento, ha jugado en determinar esa concepción de la modernidad. Es un país musulmán, tradicional, lo que en relación con la modernidad, pues de alguna manera moduló esa modernidad con esos elementos que tienen que ver con lo que acabo de mencionar. Es una modulación de una cierta modernidad. Ahora bien, si me preguntan qué es esa modernidad marroquí, unos aspectos muy claros y declarados también es la producción literaria, pero en otros ámbitos puede tener otros aspectos también diferentes. En lo social, ahí se puede hablar de un montón de cosas, no vamos a entrar en lo que se percibe, se ve en el desarrollo del país desde muchos años, en lo económico también, ahí también se puede hablar de muchas cosas, pero lo que a mí me interesa es llegar a la conclusión en relación con esa modernidad, que es una modernidad como, no sé si me permito tildarla como modejaderada o algo así, al-mudejar. En árabe tiene un nombre, el mudejjan, es como un complejo, a veces muy extraño, pero como es también la mezcla de muchos elementos que tienen que ver con influencias que vinieron en el tiempo y que todavía vienen del occidente, del oriente y del contexto nacional. Estábamos hablando por la mañana con José María de Kundera. Kundera lo denomina como el contexto nacional pequeño del país, y no es el contexto el grande, no es el contexto grande, es el contexto pequeño. Para Kundera denomina con el contexto grande todo el continente europeo y no solo su país. Pues en este caso, esa modernización es un conjunto y es una mezcla de muchos elementos que producen por definición también una contradicción bastante visible y quiero decir que también es interesante. Pues es una modernidad, no la puedo calificar de aparte, pero es diferente. Y lo que siempre cuando se habla de contextos diferentes, a veces caemos en lo que no se permite analizar sin tener conocimiento y información seria, razonable y completa sobre lo que vamos analizando. Me refiero, y pongo eso entre paréntesis, cuando se habla de Marruecos, pues muchos españoles consideran que Marruecos es un país feudal, por ejemplo, yo estuve en muchos países de América Latina que no conocen nada, ni un pepino, de lo que es Túnez, Argelia, Marruecos, y a veces hasta
países como, no sé, España, por ejemplo. En unos lugares de Guatemala ni saben, ni hablan el castellano, solo hablan el inglés por el turismo y el lengua materna local, que puede ser cualquier lengua. Chichinguinando es un lugar que sinceramente yo me quedé sorprendido, donde hay muchas personas que no se puede entender con ellos hablando el castellano, nada, no saben nada del castellano. Para decir que cuando se hablan de Marruecos, pues o es un país feudal, o que, por ejemplo, en América Latina, que todas las mujeres marroquíes son Fátimas y que todos los varones marroquíes son Mohamed, y que camello y lo demás. Bueno, no estamos hablando del desconocimiento, ni tampoco de tópicos. Estamos hablando, en definitiva, sí, es un desconocimiento, pero son factores históricos que tienen que ver también con la llegada de la información en relación con eso. Vas a seguir con el tema contestando a las preguntas que te hagan respetable. Tienen la palabra aquellos que estén interesados. Ya, pues, yo acabo de terminar, eso es lo que quería decir yo, que es una modernidad más o menos particular y que todo que tiene que ver con la producción literaria es algo particular también. Bueno, la primera pregunta te la voy a hacer yo. Esto, ya que Canarias originariamente es Amasik bereber, explícanos cuál es la situación actual de la Amasik. Sabemos que hay una Real Academia reciente que está incorporando, que pasa de ser una lengua oral a que sea una lengua literaria, es decir, con alfabeto, gramática y demás, en que se está ya estudiando, enseñando en los colegios. Aclararos un poco eso. Bueno, generalmente ahora la lengua... Bueno, en principio hay que diferenciar entre la cultura generalmente amazigh, lo que se llamó en el tiempo berebere, y la lengua también. Es una separación poco académica, pero para definir que Marruecos siempre, por la composición, reconoce que el pueblo marroquí está compuesto de dos elementos. Lo dijo Alaa El-Fassi en un libro traducido al inglés, al francés, al español, que se llama Movimientos de Liberación Nacional en el Magreb, donde particularmente, hablando del tema de la Amazigh, dice que Marruecos es un país compuesto de dos elementos esenciales, que son los árabes y los bereberes. No vamos a entrar en la historia para definir quién han sido los primeros que llegaron o los últimos que tenían que ir. Y luego viene más tarde la lengua, el reconocimiento de la lengua. Es como la separación entre identidad y lengua. Y hasta hace poco, hasta hace 8 o 10 años, Marruecos reconoció por primera vez, en 2011, la lengua amazigh como lengua oficial y no solo nacional. Y hay una diferencia bastante grande entre reconocimiento de la lengua nacional y reconocerla como lengua oficial. Eleva la lengua amazigh al estado de la lengua árabe, que es la lengua oficial del país, y no el francés, ni tampoco el español. Marruecos, hasta el 2011, era un país musulmán, o tiene religión musulmana, árabe. Su lengua, figura eso en cualquier medio su lengua era el árabe. Pero en la actualidad, a partir del 2011, pues Marruecos se considera como un país con dos lenguas oficiales. Y está en la obligación, de punto de vista institucional, democrático y tal, no solo de poner todos los medios para desarrollar este reconocimiento de la lengua amazigh. De hecho, hace como ya 8 años, la lengua amazigh se enseña en
la enseñanza marroquí primaria. Y ya tienen, yo no tengo números ni puedo entrar en el número, pero ya se enseña y yo creo que son unas experiencias interesantes con todas las dificultades que se puede imaginar, porque cuando uno se habla de la Amazigh, estamos hablando de 3 zonas en Marruecos. Estamos hablando de la parte sur, que se llama la parte, bueno, Agadir como capital del sur, que es, se denominan Shluh. Algo diferente de lo que se vive y se habla en la parte norte de Marruecos, en la parte en el Rif. Y cuando se habla de Rif estamos hablando de Alhucemas hasta llegar a Nador y hasta la zona de Ulla, que también es un componente interesante, muy interesante en la identidad amazigh de Marruecos, pero hablan casi lo mismo, pero no se entienden perfectamente bien. Y en tercer lugar estamos hablando de otro bloque del Atlas, que es otro bloque, que es amazigh, pero se diferencia en lo que se habla de los 2 otros componentes. Ahora bien se entiende. ¿Y qué es lo que se hizo con el desarrollo y con el reconocimiento de esa lengua? Pues fusionar de alguna manera mediante la lengua que se llama Tifinagh, que tiene un abecedario, ¿verdad? Fusionar estos grupos, 3 grupos, que eran hasta hace poco, hasta 9 años, formas un poco distintas de hablar, fusionar en una sola lengua que es la Tifinagh, que se entiende que era la lengua histórica, esencial de los amazigíes en el tiempo, en el pasado, y claro está, con la llegada de los árabes y el desarrollo económico, histórico del país. Xavi, perdón, que... más rápidos. Al ser una lengua oral, en amazigh no habrá literatura. Primera pregunta. Segunda, tú escribes en árabe clásico estándar, no escribes en darija. No. Y tercera pregunta, breve. ¿Cómo está la lengua, la literatura marroquí de expresión castellana? Que parece que tiene un rebrotar sí. y un auge que no se corresponde con el número de hablantes o de estudiantes de español en las universidades. No, brevemente, lo que está relacionado con el amazigh, hay una tradición oral muy interesante en relación con la poesía. Y todo el mundo sabe que cuando un visitante, cuando llega a Marruecos, que se puede ver, escuchar, entender y leer en relación con la poesía amazigh, es bastante abundante y muy, muy interesante. Ahora bien, ya desde unos años empezamos a encontrar y a ver unas publicaciones, sobre todo en relación con cuentos, unos ensayos, unas traducciones también, porque acabo de ver últimamente una traducción de Albert Camus hacia el amazigh, del l'étranger, el extranjero, en amazigh. Hay unas novelas, hay una cierta producción, producida por intelectuales y por poetas y tal. Sí, ahora es más visible que hace, por ejemplo, unos 10, 15, 20 años. Eso es lo que se puede decir en este tema. Y más que eso, hay más de un periódico que se publica en Marruecos en letra árabe, pero también latina, y en tercer lugar con Tifinagh, aunque no es tan eso es lo que está, lo que pienso en relación con el tema de... Lo segundo, yo escribo en lengua árabe. A veces unos le llaman lengua árabe tradicional, otros le llaman lengua árabe estándar, otros sí. Yo creo que se llama lengua árabe. Para diferenciar el tema de lo otro, que es lo que se llama la darija. Darija es la lengua de... Dialecto árabe. El dialecto, ese es el dialecto. Por la estructura y
yo no veo ninguna diferencia por la estructura y estoy buscando el término que me escapó en este momento. No hay ninguna diferencia entre lo que es el árabe, unos que le llaman clásico, y el dialecto. No hay mucha diferencia, porque las letras son las mismas. Ahora bien, la forma es de alguna manera absuelta. Cuando yo escribo en Darija, no tengo que... Unos lo hacen. Cuando escriben en dialecto, no están en la obligación de seguir lo que el sistema lingüístico tradicional, el árabe, exige como forma de escribir. Porque la particularidad del árabe en los países, no solo en Marruecos árabe, es que tiene que ver con el libro sagrado. Ese es el tema. Y el árabe es la lengua del Corán. Ahora bien, unos me van a decir, el Corán, sí, lengua árabe, pero es una lengua árabe tradicional de los siglos. Es cierto, porque la lengua también es un ser vivo que se desarrolla también con el paso del tiempo. Y lo que estamos viviendo y escribiendo en Marruecos, sobre todo los que escriben en lengua árabe, es una lengua árabe, yo la denomino moderna, un árabe moderno que se entiende y es una forma de comunicación con los que leen y el árabe, eso es cierto. Y eso pasó con el francés y yo creo que pasó también con la lengua española en el norte de Marruecos. Eso es lo que entiendo. Yo siempre, cuando me preguntan, yo me presento como escritor marroquí de lengua árabe, porque yo escribo en árabe desde hace ya 50 años o más. Escribo en lengua árabe. Y eso no significa que no puedo escribir en otras lenguas, con todo lo que puede ocurrir en esa escritura, en formas y tal. No, pero sí, yo soy por definición un escritor. Perdona, ahora he de interrumpirte así un poquito español. Brusco, para decirte que el libro que saca nuestra colección está escrito en español. Es decir, que la originalidad o el valor que pueda tener simbólico es que es el Chawi que escribe en español y que cuando era embajador de Chile, en publicaciones de él, intervenciones, está muy vinculado al Foro Intercultural, el Diálogo de Civilizaciones, que he dicho antes, de Mohamed VI en Chile. Entonces este libro, son presentaciones de libros, conferencias, está en español y es la primera publicación no traducida al español, que nos cabe el honor de mostrar. A ver, hay un señor en la sala que quiere hacer una pregunta. Sí. Yo tuve como profesor en la Complutense de Madrid uno de los grandes realistas españoles, Rafael Ramón Guerrero, que cuando dando una filosofía medieval, ¿no? Y le pregunté cuál era de los países actuales aquel que se hablaba un árabe más parecido al árabe clásico, más, digamos, más canónico, por así decirlo. Y me dijo que probablemente Egipto, un tío que ha estado con los zoroastrianos, Oriente Medio y tal. Y claro, mi pregunta fue, bueno, ¿y Arabia Saudí, que podía no entenderse que era como un poco el origen de esa lengua canónica? Me dice, no lo sabemos, me dijo. Digo, ¿cómo que no lo sabes? Si el hermetismo de Arabia Saudí ha sido tal, desde el punto de vista institucional, de universidades, etcétera, que no sabemos bien cómo hablan la lengua, ni qué usos gramaticales tienen. No se sabe internacionalmente cómo emplean el árabe. Me decía esto, me lo decía seguramente el año 99 o 98. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Me gustaría saber si efectivamente usted es de la misma opinión y le parece que eso es así, que realmente no sé si ya, yo creo que hay un cierto aperturismo de Arabia Saudí últimamente, pero si eso sigue siendo así y si Egipto efectivamente probablemente la lengua más árabe, digamos, más próxima a ese árabe clásico. Y por otro lado, si esa publicación que hace ahora José María Lizundia de Sabra Suya es de los, me ha parecido entender, los pocos ejemplos de literatura escrita por un marroquí en español, directamente. No,
Entonces, las dos preguntas. Hay un montón de publicaciones. No, en lo que usted refería al árabe, Sí. a mí no me gusta denominarlo como clásico o no clásico, pero el árabe que se escribe en la actualidad, casi en todo el mundo que se llama árabe, países del Golfo, Arabia Saudita, Marruecos, hasta no sé qué tal, es muy parecido. Y yo me imagino que es igual. Parecido, igual, diferente al libro sagrado, al árabe del libro sagrado. Diferente, ¿en qué sentido? De que muchas palabras, muchos contextos, muchas referencias, se han caído en el camino del desarrollo histórico. Eso ya es Como pasa en España del siglo XV, ¿no? Eso, el latín también, cómo se convirtió tal. Eso es... y yo creo que hay muchos factores, que son los mismos, similares, que han influido en este tema. El periodismo, muchos factores. No tengo que citar nada, pero se entiende que pasó lo mismo en Egipto, como en Marruecos, con grados diferentes de desarrollo de influencias. Eso yo creo que es lo mismo. Yo viajé por todo, estuve hace como 4 semanas en Egipto, pasé un tiempo, estuve en Argel, es lo mismo, no hay ninguna. Ahora bien, hay unas diferencias que están relacionadas con los escritores de la lengua árabe. Hay unos que escriben con una lengua mágica del árabe, con una exigencia bastante fuerte y que tiene un valor estético y tal. Eso es otra cosa. Lo podemos encontrar también en cualquier otro lugar. No se puede comparar. Yo siempre doy el ejemplo de Javier Cercas con Reverete o cualquier otro escritor. Cada uno tiene su estilo y su forma. Y eso es lo que está relacionado. A mi parecer, eso es lo que digo. Con acentos distintos, pero se entienden entre ellos. No, ¿cómo se entiende? Es casi la misma. Estamos diariamente comprando libros que se publican en Líbano, en Egipto, en Arabia Saudita. Lo de Arabia Saudita es un tópico. Sinceramente, perdóname por el... Porque Arabia Saudita también tienen periódicos y ellos, la lengua que se habla en la mezquita ¿cómo se llama? En Madrid, la mezquita Arabia Saudita, está en M30, es el árabe de todos. Están en la obligación para el elemento de comunicación exigente en tener lo mismo. Pero eso siempre reciben acentos distintos entre países. Como Eso sí. distintos. Ahora bien, eso ya abarcamos en lo que es el dialecto. Sí. Yo sé, cuando hablo en dialecto con un egipcio, eso ya toma otro rumbo, por unos acentos y manías, diría yo, eso. La otra era... Sobre el tema de las publicaciones de escritores marroquíes que estén escribiendo en español. Hay una asociación de escritores marroquíes en lengua española, en Marruecos, desde hace ya 30 años. La publicación literaria de esa asociación y de los escritores marroquíes en lengua española es bastante abundante, creo yo. Yo quiero citar el nombre de Mohamed Rekab, de Abdelrahman Fethi, que es un poeta muy interesante, muy conocido de Tetuán, de Sibari, de Larache. Ahí hay un montón de escritores, un montón. Bueno, El Moravet. El Moravet. El jovencito Moravet, que vive en Madrid desde hace 25 años, se acaba de publicar su novela, Mohamed El Moravet, Najat El Hashmi, que ahora escribe en catalán y en español en Barcelona, obtuvo el premio ese de Jules, no sé qué. Hay un montón de escritores. Pero afincados en Marruecos también. Sí. Una publicación bastante abundante en Marruecos. Ese Mohamed Rekab, de madre española, pero marroquí, claro está, tiene por lo menos 12 novelas escritas en lengua española. Solo hay que mencionar, que son amigos míos, Mohamed Lashiri. Escribe un español muy interesante, a mi parecer. Nació en Ceuta, pero toda su vida hemos estado juntos desde que teníamos 10 años en Chauen, en Tetuán y tal, y ha sido en el tiempo director de suplemento cultural de La Mañana, un periódico marroquí escrito en español. Bueno, todos escriben en español. Todos escriben en español y hay una literatura abundante y cada vez, creo yo, más. Ahora, el tema, para terminar, es qué pertenencia puede tener esa literatura con, por ejemplo,
la lengua española o la literatura española, de una parte, y la literatura marroquí de la otra parte. ¿Dónde podemos...? Es verdad, es cierto que cuando un marroquí de esta generación, Mohamed El Gabo, de tal, cuando escribe en español, es el español, en definitiva, la lengua española exigida a un cierto nivel literario, contextual y como se puede imaginar, de la misma exigencia de un escritor español. No lo sé, eso hubo en el tiempo, hace como 12 años, 13, 14, un debate sobre el tema, unos españoles pues se metieron en ese debate y hubo una discusión muy, muy intensa a veces sobre este tema, pero... Sí. Vamos a ver, don Isidoro también quiere hacer una pregunta. Por favor, Moisés. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Una pregunta concreta. ¿Me puede decir si en estos 78 años que van desde 1942 hasta el día de hoy, desde Tetuán, sí, en que se inaugura la literatura moderna o marroquí moderna, se ha escrito libros sobre el Sáhara? ¿El Sáhara? Sí. Hombre, ya vuelvo al mismo término de un montón de libros publicados en este tema. Y estábamos hablando con José María hace poco, quizás hablando de el líder comunista, por ejemplo, para citar un nombre marroquí que se llamó, bueno, falleció hace tiempo, Ali Yatta, y que desde el 1945 presidió el Partido Comunista Marroquí, publicó un libro que era muy interesante, y hasta que ese libro, que se publicó en 1974, fue ¿cómo se dice? ¿Prohibido? ¿O? Censurado. En la época de, bueno, los principios de los años 70. Y hay una producción bastante interesante, yo puedo citar en este, de líderes del movimiento nacional. Alal El-Fassi, todos escribieron sobre el tema del Sahara. Ahora bien, hay una producción en lengua francesa también bastante interesante en Marruecos, en todo lo que está relacionado con este tema. Siempre hay que matizar qué tipo de producción se está produciendo sobre este tema, desde el punto de vista político, a veces económico, histórico. Eso ya tiene otro debate, diría yo, pero una producción muy interesante. Últimamente yo acabo de ver hace poco sobre este tema por lo menos 5 libros que acaban de ser publicados, uno de ellos en 2 tomos sobre el mismo tema. En lo político es algo, yo creo que es algo diferente. Hola, me ha parecido entender que la producción novelística en Marruecos sigue siendo escasa. Y yo me pregunto por las causas del fenómeno. Entonces, bueno, cuando hay un bien escaso puede ser motivado por una escasez de demanda o por una escasez de oferta. Normalmente la oferta sigue a la demanda. Me estoy volviendo en términos mercantilistas, ¿no? Me pregunto, ¿es que no hay interés en la sociedad marroquí por consumir este tipo de literatura u otra, ¿no? Porque también me parece entenderle que escasean otros géneros, ¿no?, literarios, ¿no? ¿No está la sociedad marroquí suficientemente adaptada a la modernidad o no demanda este tipo de productos, de productos intelectuales? ¿Cuál puede ser la causa del fenómeno? ¿O es un fenómeno que va más, pero que aún no ha cuajado? ¿O quizás ha llegado tarde Marruecos y ahora, incluso aquí ya en España, se consume cada vez menos literatura y hay otros fenómenos como son pues, todo el fenómeno audiovisual? No lo sé, es interesante, ¿no?, saber por qué es tan escasa la producción novelística. Quizás es un indicativo de que Marruecos está entrando en la modernidad, pero no ha entrado del todo. Bueno, en España también la novela es un fenómeno que probablemente surge en el siglo XVII, ¿no? Entonces también se considera que es un hito que marca la entrada de España en la modernidad, por ejemplo. Bueno, quizás con Cervantes y otros autores, ¿no? Quizás ese paralelismo que usted mismo ha establecido entre modernidad y género novelístico, yo creo que es interesante, porque quizás la novela
es un reflejo de hasta qué punto una sociedad acepta una narrativa. Esto es una hipótesis que se me va a ocurrir, a lo mejor es un disparate, diferente de la oficial. Es decir, la novela, el novelista es una especie de transgresor que abre vías. No lo sé, estoy hablando en voz alta, ¿no? Al mismo tiempo que formulo la pregunta. Gracias. Me imagino que tiene que ver con más de unos 2 o 3 elementos. El primero, que a mi parecer tiene un cierto peso, es el histórico. Marruecos, ya viendo ese país de un enfoque sociológico, desarrollo económico, social generalmente, pues se apercibe y se nota un cierto retraso histórico en relación con la misma modernidad que fue el fruto de ese encuentro, de una parte. Pero, y eso lo que hizo, por ejemplo, para dar un ejemplo así de paso, que el porqué de la escritura, el porqué de por qué escribo, para quién, el porqué de la escritura en Marruecos tuvo un momento muy interesante, pero en los años 40, por ejemplo, y sobre todo en esas ciudades que yo le denomino como ciudades imperiales, fue prácticamente, y particularmente en Salé, en las afueras de Rabat. Ese es un elemento. El segundo puede ser que tiene que ver con la enseñanza, con el sistema educativo marroquí que desde hace 3, 4 décadas, yo creo que más, pues atraviesa momentos difíciles por muchas razones, para dejarlo allí. Y de hecho, la cuestión del sistema educativo marroquí todavía está puesta sobre la mesa. Ahí se formó hace poco una comisión que todavía está debatiendo el tema y nunca hemos llegado a trazar y a poner en marcha, de punto, a mi parecer tenía que ser así, de punto de vista democrático, pero en relación con el desarrollo económico y social del país, un sistema educativo de constancia y de valor, servicio del ciudadano. Y eso también influye en la lectura, no solo de la novela, pero también de otros géneros que sí. Y eso es lo que hace en la actualidad, pues todo el mundo, hasta los periódicos. Ahora en Marruecos hay un montón de periódicos, pero sobre todo en lengua árabe, que no publican más de 300 ejemplares diarios. Con la ayuda del Estado, porque a nadie le interesa leer nada. ¿Y quién lo le cobra? Son instituciones gubernamentales o quien compran esos periódicos. Y todo el mundo ahora se abarca en sitios web. Ya tenemos, motivados por el tiempo, por la hora de cierre de esta casa, tenemos que ir terminando. Vamos con la última pregunta, por favor. Sí, yo creo que en relación con lo que se acaba de preguntar anteriormente, yo no sé si es cierta dos hechos, ¿no? Uno, que cuando se fueron los franceses y se fue el protectorado, hay una crítica de que los franceses habían dejado el país con un 90% de analfabetismo. Y no sé si eso es cierto, ¿eh? Eso lo he leído yo en alguna ocasión, pero no sé si es cierto. Y después también una frase que no sé si también es cierta o no, que dijo Hassan II criticando a los intelectuales, ¿no? Cuando dijo que malditos intelectuales, no saldría al país, le vendría mucho mejor que el pueblo fuese analfabeto, porque habría muchos menos problemas políticos. No sé si eso es cierto, ¿eh? Son cosas que yo he escuchado, y que igual si hay un 90% de analfabetismo y un monarca que desprecia a los intelectuales, quizás tenga que ver un poco con lo que preguntaba Iván, ¿no? Y después otra pregunta yo quería hacer. Yo llegué tarde, no escuché la introducción de José María, pero se habló de Taya y de Slimani, por lo que se ha mencionado después. Yo quería saber si autores como Taya o Slimani, he leído Sexo y Mentiras de Slimani y toda esa literatura de la reivindicación de la mujer, de la libertad sexual, del adulterio, del aborto, o toda la literatura homosexual de Taya,
si eso está teniendo un impacto en la sociedad marroquí o se está quedando solamente en la élite marroquí intelectual que vive en París. Yo creo que ese es el resultado. Es el resultado de lo que está pasando en Marruecos. Ahora bien, invisible, eso sí. Todo lo que acabas de mencionar, el aborto, el sexo, eso es no voy a decir que es una práctica diaria y que a veces tiene que ver con un sentido de la democracia en el seno de la sociedad marroquí. Pero es el hecho de una sociedad, creo yo, en una gran parte, y sobre todo mujeres con el velo, pero practicando todo lo que se impide. Cuando Slimani habla del sexo, yo a mi parecer está reflejando lo que pasa diariamente en ese Marruecos. Cuando habla de adulterio o lo que sea, ese es el tema principal. Y eso viene de muchos años atrás, pero particularmente desde el 2004, cuando con el advenimiento, ya 4 años después, de Mohamed VI, pues se inauguró la Mudawana, ¿cómo se llama? El Código de la Familia ya dio un impulso más o menos a fenómenos y a prácticas sociales que muchas veces han sido o camufladas. Yo creo que lo que a mí, sinceramente, en definitiva, no cuadra en unos análisis o comentarios en relación con la sociedad marroquí, es que si esa sociedad se ve de fuera, ya podemos se ve de fuera por un extranjero, porque ese es un impedimento también. Ya se puede notar en cualquier libro publicado por cualquier enviado especial del país en Marruecos o de la televisión española o lo que sea, pues que siempre hablan de un Marruecos, pero de unos ciertos impedimentos que no les permite, no estoy hablando del que estás leyendo, que no les permite saber y conocer por la hipocresía, por todo lo que se puede imaginar, lo que pasa en esa sociedad. Yo, por ejemplo, y siempre me quedo en la sorpresa conozco perfectamente bien a Tánger. Una parte de la población de Tánger duerme por la noche y se levanta a la otra parte. Y esa segunda parte está en todos los bares de Tánger, en discotecas, en todos los vestíbulos ahí está. Y eso pasa no solo en Tánger, pasa en Casablanca, pasa en Rabat, pasa en Marrakech, y de hecho en Agadir, en todas partes de Marruecos. Y eso es lo que explica la abundancia, más o menos, de la producción en relación con este tema, desde el punto de vista sociológico, no sé qué tal, porque lo que ahora se sabe es lo que escribió esa Slimani, pero hay unos sociólogos, mujeres en Marruecos, que han escrito sobre el tema desde hace muchos años atrás, con transparencia y con un grado diría yo, científico en relación con el análisis muchos años atrás, sinceramente. Pero bueno, hay momentos en que unos escritos también toman una cierta celebridad. Frase esa de Hassan II, esa frase de malditos intelectuales, no creo. Para terminar, doy el ejemplo. Marruecos en 1960 no había más de 9 millones de habitantes. Así que cuando salieron los franceses o los españoles, el sistema de enseñanza no tenía, bueno, yo soy el fruto de esa enseñanza del protectorado en Marruecos, para decirlo, y no soy el único. Y luego, en 1970 no había más que 16 millones de habitantes, así que el factor, el elemento de la población ejerce un rol interesante en relación con el sistema de enseñanza y educación en Marruecos, y creo que
No se trata de eso, se trata del contenido y de la voluntad política en relación con este tema y, claro está, de la visión democrática que tiene que... Pablo, lo que dices tú de los intelectuales y Jesús II es de todo punto verosímil, porque él, intelectual precoz, poeta juvenil, profesor universitario, suscitó las iras de Hassan II y pasó 16 años en la cárcel. O sea que estuvo reñido, efectivamente, esa posición se dio, su biografía. Bueno, yo quiero felicitar a todos los autores de esta colección y muy especialmente a don Abdelkader Chaoui, que nos ha acompañado esta tarde y nos ha explicitado de cómo un poquito de su país. Agradecerles también a don José María Lizundia por presentar una vez más aquí su obra. Sí, siempre, no es la primera vez que coincidimos, por eso es incisivo y supongo que lo seguirá haciendo. Lo seguirá haciendo, claro que sí. Y agradecerles a todos ustedes la presencia esta tarde con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes, se levanta la sesión.